haya ese gozo y podamos compartir en esta mañana este gozo con los hermanos que nos están viendo desde su casa. Hermanos, gracias por estar aquí con nosotros por medio de las redes sociales. Y una vez más compartimos las canciones en Facebook, la letra, para que nos acompañe. Así que si tiene allí la oportunidad, puede ver los cantos para que nos sigan y también puedan adorar junto con nosotros. Este primer canto dice que el Señor es la única razón de nuestra adoración, y así tiene que ser cada día de nuestras vidas, alabando y glorificando el santo nombre de Jesucristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, un gusto volver a verlos a cada uno de ustedes. Creo que ahora están más lejos, se hicieron más para allá, o hicieron la carpa más para allá, o nosotros nos hicimos más para acá, pero los miro un poquito más de lejos, pero es por la distancia social. Gracias a Dios, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí. Gracias por acompañarnos esta mañana. También a los que están allá en casita, los que se quedaron a vernos a través de las redes sociales, pues también les damos un saludo. Solamente voltee, ve a su hermano y de lejecito salúdenlo. Así nomás, dígale, Dios te bendiga, hermano, gracias por estar aquí.
ya pronto nos volveremos a poder saludar, a dar ese abrazo, ¿verdad? Todos son bienvenidos, vamos a seguir alabando el nombre de Dios esta mañana. Gracias, hermanos. Amén. Y vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Y creo que en este momento tal vez nos podamos sentir como que estamos en un desierto. Hace muchos años los israelitas estuvieron 40 días y 40 años en el desierto dando vueltas. No sabemos cuánto más tiempo vamos a estar en este desierto que tal vez nos encontramos, pero podemos estar seguros de que el Señor tiene el control. La Biblia dice que durante el día ponía una nube sobre ellos para cubrirlos del sol, y sobre la noche una nube de fuego para cubrirlos del frío. Y así de esa misma manera el Señor tiene ya todo en las esquinas, todas nuestras necesidades cubiertas, aunque estemos pasando por el desierto. Así que vamos a cantar este canto. Si tienen la oportunidad allí, como les decía, si apenas estás abriendo tu página, si apenas estás acompañándonos, pues pusimos los cantos en Facebook para que también puedan alabar con nosotros. Este canto se llama La Oración del Desierto.
aplauso al Señor en esta mañana. Tomen sus Biblias, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, los versículos 1 al 10. ¿Lo tenemos? Dice el Señor en su palabra: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El Señor es bueno, amén. Amén. Y sobre el nombre de Cristo no hay otro nombre. Su palabra dice en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay otro nombre sino el nombre de Jesucristo. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Sopla vida en mí, yo te adoro a ti otra vez. Amaré, Cristo, Cristo, la oscuridad
Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Y nuestra esperanza solamente está en este nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre Santo. Porque en tu nombre, Señor, podemos encontrar nuestra paz. Podemos encontrar, Señor, también nuestra esperanza, Padre Santo. En tu amor, en tu justicia, Señor, podemos encontrar también, Señor, tu misericordia. Te queremos alabar, queremos concentrarnos, Padre Santo, completamente en tu nombre. Que este día, Padre Santo, sea solo para ti, Padre. Que sea solo, Señor, alabando tu nombre por ese sacrificio tan maravilloso, Señor, que Jesucristo tú has hecho en la cruz por cada uno de nosotros.
Voy a invitarles a orar un momentito. Vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Vayamos al Señor en oración. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio y la bendición que tenemos, Señor, de ser bendecidos por ti. Gracias por el honor de poder honrarte, Señor, con nuestras ofrendas en gratitud para contigo, por tu fidelidad, tu amor y por todo lo que haces, Señor, en el cuidado de tu pueblo. Esta mañana, Padre, agradecemos por las fuentes de trabajo, agradecemos por las bendiciones en nuestros hogares, agradecemos, Señor, porque aún de estar en medio de toda esta crisis y este caos mundial, podemos sentirnos un pueblo bendecido al saber que tú no nos has desamparado ni nos has descuidado, Señor. Oramos que bendigas, Señor, las ofrendas, que lo hagamos con todo nuestro corazón, sabiendo que es un acto de adoración delante de ti. Que en todo tiempo, Señor, tú seas honrado y seas exaltado. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están acá, Señor, y los que por medio de las redes sociales están conectados en esta mañana. Oramos que también los bendigas a ellos, Señor. Gracias, Padre bueno, por darnos esta oportunidad y este privilegio. Oramos y pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Podemos pasar orden para que lo hagamos siempre con el distanciamiento. Ahí al lado suyo y también hay cajitas en la parte de atrás. Si quiere ofrendar esas cajas que están ahí, para que no tenga que venir hasta acá, hasta el frente, lo puede hacer ahí más cerca de usted. En la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Así es que le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en la primera carta del apóstol Pedro, para que así usted me pueda seguir con su Biblia ahí abierta. Vamos a estar tocando otros versículos, pero igual ese será el pasaje central que estaremos viendo en esta mañana. Así que les enviamos un saludo a los hermanos que no han podido llegar y a aquellos que posiblemente están acá. Nos da gusto verlos después de toda esta etapa de pandemia que no los habíamos visto. Damos gracias a Dios por los que podemos ver hoy que no habían llegado, ¿verdad? En los anteriores 2 cultos que ya hemos tenido. Este es el tercer culto. Algunos todavía no se atreven a salir de sus casas. Algunos posiblemente han andado paseando. Hay varios hermanos que se la pasan paseando y cada domingo se van a pasear. Qué raro, ¿verdad? Pero esperamos que pronto los podamos ver en la casa del Señor. Así que si pueden salir a pasear, pues yo creo que también pueden venir a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, esta mañana vamos a meditar en esta porción bíblica de la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Tome su Biblia en su mano y vamos a decir: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oramos, Señor, que la bendigas y la hagas prosperar en nuestros corazones.
Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por la oportunidad de meditar en ella, Señor. Que este día tú puedas hablar claramente a nuestro ser y que en todo momento, Señor, tu palabra sea la guía para nuestras vidas. Que todo el honor, gloria y honra sean solo para ti. Oramos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos llamado al mensaje de esta mañana necesidad de esperanza celestial. Necesidad de esperanza celestial. No quiero pasar por alto esto. Al término de la reunión viene un grupo de personas que esta mañana van a estar repartiendo bolsas de alimento aquí bajo esta misma carpa. Así que si usted tiene necesidad o sabe de alguna familia que está en necesidad, dele una llamadita y dígale que a las 11:30 de la mañana van a estar haciendo eso aquí mismo, ¿ok? Para las personas que están por ahí necesitadas, no se va a pedir ningún papel, simple y sencillamente es algo que la comunidad están ofreciendo a las comunidades y lo van a hacer por medio de nuestra iglesia en esta mañana. Así es que si sabe de alguien o usted mismo necesita, se puede quedar después de la reunión para que entreguen eso en este mismo lugar. Necesidad de esperanza celestial. Estas 2 semanas pasadas hemos estado hablando acerca del tema de la esperanza y por un tiempo vamos a continuar haciendo lo mismo, ya que en estos días y en estos tiempos que son malos, como dice la Biblia, hay mucha gente, hermanos, que vive sin esperanza y otros viven con una esperanza desenfocada de la verdadera esperanza. Así que nunca está de más hablar de este tema en un momento tan necesitado de esperanza genuina. Solamente déjeme mencionar algunas cosas que han estado pasando en el transcurso de esta pandemia para que nos demos cuenta posiblemente a un nivel un poquito más completo de lo que ha estado sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, los parques Disney están cerrados, sus películas no están en los cines y sus cruceros no están en el mar. Sus ganancias cayeron en el primer trimestre el 91%. J.Crew, la compañía encargada de vestir a la ex primera dama Michelle Obama, se declaró en bancarrota con una deuda de $165 mil millones en los Estados Unidos. JCPenney está en negociaciones con prestamistas y en posibilidades de quiebra. Tyson Food advirtió sobre más cierres de plantas de carne. Lufthansa está perdiendo $1 millón por hora. La compañía Boeing se reducirá a 16,000 empleados a causa de la pandemia. La compañía de cruceros Norway podría cerrar prácticamente su negocio. Airborne anunció despidos masivos en los próximos meses. La compañía de autos Hertz recibió préstamos salvavidas de emergencia y recién acaba de declararse en bancarrota. La compañía Ford ha declarado que perderán $5,000 millones el próximo trimestre. Si el petróleo se mantiene barato en los Estados Unidos, cientos de compañías petroleras estadounidenses se podrían ir a la bancarrota. 1 de cada 5 restaurantes Wendy's no tiene carne en estos momentos. La aerolínea LATAM se declaró en quiebra, reduciendo sus operaciones en un 95%. El Circo del Sol, el circo más reconocido del mundo, se encuentra en bancarrota por cancelación de shows y despide a 3,480 empleados. La compañía de calzado Aldo, con más de 3,000 tiendas, tuvo más de $44 millones de pérdidas solamente en este trimestre. Cierra sus puertas por impacto a la pandemia. La empresa de veleros Perini Navy se declaró en bancarrota. La compañía Mavic, fabricante de ruedas, empresa destacada en el Tour de Francia, se declara en quiebra. El equipo de fútbol Wigan Athletic de Inglaterra, en segunda división, se declara en bancarrota. La compañía Aeroméxico se acogió a la ley de bancarrota en los Estados Unidos en esta semana. The Gap, compañía de ropa, se está quedando sin dinero y ha dejado de pagar el alquiler. Nike se prepara para la segunda etapa de despido de empleados. Starbucks ha anunciado el cierre permanente
de 4,000 locales. Por si fuera poco, tenemos el más alto índice de desempleo de todos los tiempos en los Estados Unidos. Esto es solamente una idea. Estamos hablando de compañías de renombre que mueven y producen millones de dólares en todos los Estados Unidos y en el mundo. Ahora, imagínese usted los negocios pequeños. Esa es una idea de cómo estamos de una forma global en muchas partes del mundo, pero en especial en los Estados Unidos. Las circunstancias que hemos estado viviendo como sociedad y como mundo nos han estado llevando a vivir desesperanzados en muchas áreas de nuestras vidas, especialmente por tanta mala noticia. La gente vive sin esperanza y algunos no le hallan respuestas a las dificultades diarias de la vida. Otros posiblemente pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la realidad es que somos nosotros los que muchas veces estamos desconectados y estamos desenfocados de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. La problemática del mundo, amados, hoy en día es que vive con los problemas dentro de sí mismos y no saben cómo deshacerse o soltar las dificultades. No saben en qué manos depositarlas. Por lo tanto, los continúan cargando y estos se reflejan en las actitudes, se reflejan en las perspectivas, se reflejan en las disposiciones de la vida. Por eso es muy común encontrar hoy en día a tanta gente enojada, tanta gente irritada, tanta gente de mal humor y con actitudes negativas. El Señor Jesús nos da un consejo allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en los versículos 28 al 30. Creo que ese texto es muy conocido para la mayoría de nosotros. Mateo 11, 28 al 30, Él dice estas palabras: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En los primeros mensajes que predicamos sobre este tema, explicamos nosotros qué es el alma. Y el alma es una de las cosas más abatidas en medio de todo lo que hemos nosotros estado viviendo, hermanos. Por otro lado, hay una fuerza de gravedad descendente del pecado y la tristeza que acarrea las consecuencias de este. Los médicos y supuestos expertos en realidad no pueden resolver los problemas y prácticamente las soluciones escasean hoy en día. Pero no con el gran médico, el médico del alma. Nosotros podemos acudir a él para la solución en la vida, porque la palabra de Dios es el libro que trata las dificultades relacionadas con la vida. Es interesante, fíjese. Mucha gente tiene la palabra de Dios como un libro religioso. Tanto es así que mucha gente no la abre. Y a causa de eso, vivimos cegados en relación con el contenido de lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios trata en relación con la vida del ser humano. La palabra de Dios trata con los problemas y las dificultades de la vida diaria. La palabra de Dios nos ofrece soluciones a todas las situaciones que vivimos y experimentamos, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea con la familia, ya sea con las finanzas, ya sea en la iglesia, ya sea en la sociedad, donde nosotros nos encontramos. La palabra de Dios tiene respuesta a las dificultades de la vida. En la palabra hallamos todo lo que necesitamos saber en cuanto a la esperanza que necesitamos para la salud espiritual, para la salud mental, para la salud emocional. La esperanza en Dios contrarresta los desalientos de la vida. La esperanza bíblica y celestial es la medicina para el alma. El problema de la gente es que la gente no sabe eso. Y solamente vemos en un libro tal vez con pastas negras o con el canto dorado, lo vemos tal vez como un libro de religiosidad. Y no entendemos que ese libro Dios lo ha dejado para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos por medio de él, porque él quiere lo mejor para nosotros y porque él sabe que todo tipo de problemas o soluciones que vivamos en la vida, en la Biblia tenemos una respuesta nosotros para ello. El Señor Jesús nos dijo que las cosas, hermanos, no serían fáciles en este mundo.
Y muchos estamos convencidos de eso. Hoy tal vez algunos se están dando cuenta de que las cosas no son fáciles en este mundo. Ahora le voy a decir una cosa. Estamos prácticamente en esta etapa todavía en medio de mucha dificultad en relación con esta pandemia. Pero todavía no experimentamos de una forma abierta y profunda la dificultad económica que nos espera en el futuro. Vienen tiempos muy difíciles, especialmente para la iglesia. Necesitamos fortalecer nuestra fe y necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Así que el Señor Jesús nos dijo que las cosas no serían fáciles en este mundo. Al contrario, la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, dice estas palabras: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que las cosas no iban a ser fáciles en este mundo. Y usa una palabra en esta porción y dice, anímense. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente desanimada. Incluso, hermanos, un gran porcentaje de la iglesia cristiana en estos días está desanimado. Están pasando por dificultades, están pasando por problemas. Muchos decíamos, lo bueno de esta pandemia es que ahora estamos como familia reunidos. Pues muchos tienen la guerra dentro de la misma familia y ya no hallamos cómo escapar, ya no hallamos cómo salir, ya no hallamos qué hacer en medio de las dificultades. A algunos nos ha beneficiado la pandemia para estar reunidos en familia y a otros posiblemente nos ha afectado. Nos estamos ahogando en medio de los problemas y en medio de las dificultades. ¿Qué dice el Señor? Anímense, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo tengo la experiencia para sobrepasar las dificultades de la vida. Pongan sus ojos en mí, pongan su esperanza en mí, porque yo he vivido lo mismo que ustedes han vivido. El mismo Señor declaró que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia, teniendo en cuenta que la iglesia viviría esperanzada en sus promesas y confiada en el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Ahora, esta es la clave prácticamente en esto, hermanos. No importa en qué crisis o en qué etapa de nuestra vida estemos viviendo, si nuestra esperanza está en Cristo, nuestra fe se va a mantener firme. Pero si nuestra esperanza no está firme en el Señor, las dificultades nos van a ahogar, van a acabar aún con nuestra propia vida espiritual. Esta semana platicaba yo con una persona que está teniendo dificultades y le decía yo, ¿cómo está tu relación personal con el Señor en este momento? Porque si tu relación no está, firme en el Señor, lo más seguro es que este problemita te va a hacer pedazos y te va a arrastrar de un lado para otro. Entonces, mucha gente, a pesar de que en estos últimos meses hemos tenido el tiempo suficiente para meditar en la palabra, para orar, para leer la escritura, para memorizar la palabra, no lo hemos hecho. Nos ha ganado Netflix, ¿verdad? Nos han ganado los canales de televisión, nos han ganado esos 250 canales que tenemos en la televisión, pasando ahí, viendo muchas veces series que tal vez no edifican nada a nuestras vidas espirituales. Hemos descuidado nuestra relación espiritual con el Señor. Por lo tanto, aún en medio del pueblo cristiano hay gente con falta de esperanza. La Biblia, hermanos, está llena de esperanza, así como la llenura del cielo azul. Pero ¿a dónde específicamente en las Escrituras podemos acudir cuando necesitamos una buena dosis de esperanza? Hay gente que no sabe a dónde recurrir. ¿Sabe qué es lo más práctico y lo más fácil? Hablemosle al pastor para que venga a hablar con nosotros. ¿Por qué? No sabes a dónde ir a la palabra de Dios. No sabes dónde buscar. No sabes cómo encontrar textos que te ayuden a salir de tus propias dificultades. Ahora, yo no tengo ningún problema cuando alguien me habla con sus dificultades y sus problemas. Lo primero que hago es orar por esa persona y tratarla de guiar con principios bíblicos. Pero también debemos de aprender a escarbar por nosotros mismos. Debemos de ser un pueblo lleno de esperanza para poderle dar esperanza nosotros a otros. Así es que, ¿a dónde debemos de recurrir? Fíjese que el apóstol Pedro, al parecer, fue muy sensible
a la condición que vivían los cristianos de aquel tiempo. Y en su carta, él incluye el tema de la esperanza como una respuesta a las varias repeticiones de la palabra sufrir y sufrimiento, que aparecen en cada capítulo de su escrito. 17 ocasiones para ser exactos, como también otros términos relativos tales como aflicción, pruebas, tribulaciones, azotes, reproches y cosas parecidas. Y Pedro escribió esta carta para dar esperanza a los que estaban sufriendo la tensión de la vida, y la diferencia es que Pedro sí conocía la respuesta correcta. Ahora, de aquel tiempo a ahora, estamos hablando aproximadamente de 20 siglos de años, ¿okay? Y le quiero decir algo, en todo este tiempo las cosas no han cambiado mucho. La iglesia sigue sufriendo, el pueblo de Dios sigue siendo abatido, las dificultades no se acaban, las pruebas son cosas de la vida diaria, es algo prácticamente normal que experimentamos. Las cosas no han cambiado mucho. Por lo tanto, la primera carta de Pedro es uno de los escritos más específicos que nos ayudan a salir de las dificultades. Cuando usted tenga falta de esperanza en su vida, vaya a la primera carta de Pedro, léala, estúdiela, repásela. Es solamente media hora lo que le toma la primera carta de Pedro leerla en realidad. Si usted se sienta a leerla, si se sienta a estudiarla, posiblemente le va a tomar varios días o semanas, depende de cómo usted estudie. Pero la realidad es que en esa carta encontramos la realidad de lo que es la vida. Así que como primer punto que Pedro aclara dentro de su carta es esto: nuestra esperanza viva está en la persona de Cristo. Mire lo que dijo Pedro en ese versículo que leímos hace un momento. Alabado sea Dios, dijo él, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La frase clave aquí es esperanza viva. Es la primera de varias ocasiones en este libro en que Pedro considera el tema de la esperanza. Toda la epístola es uno de los escritos más esperanzadores de toda la literatura bíblica. Y si le gustaría participar de un agradable estudio, sería bueno sentarse con tranquilidad y leer toda la primera carta de Pedro, marcando y meditando las veces en que aparece tanto la palabra como el concepto acerca de la esperanza que corre por los versículos como una hebra dorada. Si alguna vez ha visto usted un cielo lleno de nubarrones y entre medio un rayo de luz solar proyectándose hacia tierra, así es la imagen de la primera carta de Pedro. El apóstol reconoce los nubarrones de la vida, pero cuando vemos eso nosotros, nuestro ojo es atraído a la columna de esperanza que brilla como un reflector con gloria de resurrección. Pedro entendía lo que significa ser afligidos por diversas pruebas. Él sabía cuánto duele despedirse de algún ser querido. Todos hemos sentido ese dolor. Posiblemente en este tiempo ha sido un poco más difícil para muchos, ya que hoy no se tiene la facilidad de poderse despedir de un cuerpo inerte. Hoy en día una persona muere y prácticamente a las pocas horas ya fue incinerado a causa de esta pandemia. Esta semana, el pasado miércoles que estaba yo dando el devocional bíblico en las redes sociales, una hermana me escribió una petición y me pidió que oráramos por su padre. Y me dio el nombre y todo, entonces yo estuve orando el miércoles en la noche, el jueves estuve orando por él y el viernes por la mañana me manda un mensaje, me dice: pastor, muchas gracias por haber orado por mi padre. Dice, ya murió y ya lo sepultaron. O sea, en menos de un día ya habían hecho eso. ¿Sabe? Esos son muchas veces los golpes difíciles de la vida. Pedro entendía ese dolor. Tal vez usted y yo hemos atravesado la pérdida de empleo. Tal vez tenemos una dificultad económica. Tal vez hemos experimentado la ruptura de un hogar. Tal vez hemos tenido un familiar enfermo, delicado o en este caso hasta contagiado. Y cuando suceden estas cosas, la pregunta es:
¿qué hago? ¿A dónde puedo hallar esperanza? El apóstol anhelaba dispensar esperanza a sus lectores debido a la dificultad que estaban ellos atravesando. Aquellos lectores originales eran cristianos, hermanos, que habían sido esparcidos por todo el imperio romano y arriesgaban su vida y libertad por su fe. La persecución los amenazaba. Algunos enfrentaban recriminación financiera, otros estaban presos y otros más arriesgaban sus vidas siendo azotados y en sufrimiento físico. Adicionalmente tenían que lidiar con todas las diversas pruebas que, como a todos nosotros, nos atormentan. Posiblemente hoy las cosas han cambiado un poco en base al avance que tenemos hoy en día. Pero la realidad es que las pruebas no se acaban. Las dificultades no se acaban para el pueblo de Dios. El Señor tiene una buena palabra para nosotros sobre cómo debemos enfrentar estas cosas y gira alrededor del concepto de esperanza viva. La verdad sobresaliente de este pasaje es que nuestra esperanza viva está en la persona de Cristo. Podemos tener esperanza si entendemos y creemos la verdad respecto al Cristo resucitado. Miren lo que dice el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin duda, hermanos, el anhelo más profundo del corazón de Pedro es que nosotros creamos en la verdadera esperanza que se halla en la persona de Jesucristo, que ha vencido la muerte. Al ver estos versículos, nos podemos preguntar qué pasaba por la mente de Pedro cuando los escribió. No podemos leer su mente, pero podemos imaginarnos a Pedro haciendo una pausa entre cada palabra con la pluma en la mano, pensando en sus propias experiencias pasadas. Si hubo un hombre que fue probado en la fe, en el ministerio de Jesús, fue Pedro. Pedro experimentó tantas cosas en su vida personal, posiblemente por su atrevimiento, por ser esa persona que no pensaba antes de hacer las cosas. Experimentó muchas cosas en su vida personal. Recuerde que Pedro había sido un amigo muy íntimo del Señor durante los días terrenales de Cristo en su ministerio, y había caminado con él en la mayor parte de su ministerio público. Durante ese tiempo, Pedro había cometido unas cuantas equivocaciones serias. Incluso había negado al Señor en la misma víspera de la crucifixión. Pero de alguna manera amamos a Pedro por sus fracasos y nos identificamos con él por sus batallas. Y si el Señor pudo hacer algo con Pedro, razonamos, tal vez pueda lidiar también con nosotros. Debido a que él hizo algo maravilloso por medio de Pedro, tal vez él pueda llevar a culminación la obra también que ha empezado en la vida de cada uno de nosotros. Sin duda, para Pedro, hermanos, el domingo de resurrección fue lo que determinó toda la diferencia. Pero si pudiésemos haber mirado el corazón de Pedro durante los días de la muerte de Cristo y su resurrección, pienso que habríamos visto el sumario completo de la desesperanza y el desencanto en el corazón de Pedro. Porque es evidente, cuando leemos el Nuevo Testamento, que Pedro nos daba a entender lo que estaba pasando, como la mayoría de nosotros en los peores días de nuestra vida. No podemos entender muchas cosas. El momento en que recibimos terribles noticias del médico, o cuando una tragedia inesperada acontece en nuestra familia, o cuando de repente nos vemos frente a un reto imprevisto, legal o financiero, y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué a mí? Y nos llenamos de desesperanza. ¿Sabe que Pedro entendía también esto? Él experimentó días difíciles. Posiblemente el peor día de su vida empezó a la caída del sol del día viernes, cuando se dio cuenta de que Jesucristo estaba muerto como cualquier otro cadáver en el cementerio. No era simplemente la trágica muerte de un amigo lo que devastó a Pedro. La muerte de Jesús representaba la destrucción de la fe de Pedro, el colapso de su comprensión de las Escrituras, la pérdida de todo lo que había experimentado por los pasados 3 años.
la ruina de su esperanza eterna en un futuro glorioso. Todo eso había desaparecido. Apenas podemos imaginarnos la angustia que destrozaba el alma de Pedro el día sábado. Para él prácticamente todo se había terminado con la muerte de Jesucristo. Pero a la mañana siguiente, Pedro despertó oyendo que volaban rumores extraños de que algo inexplicable estaba sucediendo. Las que fueron a la tumba la hallaron vacía. La que buscaba el cuerpo del Señor Jesús no pudo hallarlo. Oyendo los informes, Pedro corrió al sitio, nos dice la Biblia. Se agachó, observó el interior y entró al sepulcro. Vio los lienzos echados prácticamente allí en ese lugar. Entonces se dio cuenta Pedro de que algo había ocurrido. La resurrección de Jesucristo era una realidad sagrada para ser anotada en detalle. Jesús se le apareció a Pedro y Pedro vio a su amigo tan vivo como jamás había estado. Pedro examinó las huellas de los clavos en sus manos y el lugar en donde la lanza había perforado su costado. Jesús abrumó a Pedro a darse cuenta de que que había sufrido los azotes, los clavos, la corona de espinas y la cruz, estaba vivo y estaba victorioso sobre el mayor enemigo de la humanidad. Jesús estaba vivo y con él la esperanza viva. Amados, yo sé que han pasado barbaridades de acontecimientos en esta pandemia que nos pudieron llenar de desesperanza, pero Jesús sigue vivo y con él también está viva la esperanza del pueblo cristiano. El pueblo de Dios debe de seguir confiando aún en estos últimos tiempos. Es difícil expresar palabras a un corazón desesperanzado. Y le digo esto, cuando alguien a mí me llama y tal vez está pasando por una situación difícil, está pasando por una pérdida física, por un dolor en su vida, a veces no hay palabras que expresar. Y lo más común que hacemos es ir a la palabra y sacar un texto bíblico y podérselo decir a alguien. Pero a veces las palabras se nos acaban. No hallamos qué hacer. Muchas veces en mi vida ministerial, lo único que he hecho es llorar con las personas. Es unirme a ellos en llanto y orar con ellos. Porque a veces es difícil poderle dar consolación a las personas. A veces lo más práctico y lo mejor para una persona es no decir nada. Solamente sentarte a tu lado y acompañarle y decirle que estás con él. Estamos en tiempos así. Es difícil expresar palabras a un corazón desesperado, especialmente cuando la vida le ha golpeado donde más le duele. Y en especial cuando la gente piensa que todo termina con la muerte física. Ahí es el tiempo para decirle que hay una esperanza viva. Hace unas semanas atrás, cuando falleció el abuelo de mis hijos, allá en el sur de California a causa de la pandemia, mi hijo me llamó. Eran como las 6 de la mañana de ese día domingo. Y me dice, papi, ¿estás seguro de que mi abuelo tenía a Cristo en su corazón? Y le dije, no sé, hijo. Yo nunca lo vi recibir a Cristo. Varias veces estuvo en la iglesia. Varias veces llegaba cuando yo me congregaba como miembro de la iglesia. Lo invitábamos a la iglesia, asistía a la iglesia, pero yo no me acuerdo si él recibió a Cristo en su corazón. Y cuando yo le dije esto, empezó a llorar. ¿Y sabe qué hice yo? Lloré con él. Solamente lloré con él. Y le dije, pregúntale tal vez a personas que estuvieron más cercanas de ellos, que también son cristianos. Lo más seguro es que sí haya recibido a Cristo. Ya después investigó y alguien le confirmó que sí había recibido a Cristo. Entonces ya después platicando con él le dije, ahora tenemos una esperanza viva. Y sabemos que lo vamos a ver en el cielo. Y vas a volver a abrazar a tu abuelo. Y vas a volver a reír con él. No porque yo lo digo, sino porque el Señor lo confirma en su palabra y Dios es fiel a su promesa. Y esa es la esperanza viva que nosotros tenemos, hermano. Mucha gente ha sido devastada por medio de esta pandemia. Han experimentado dolores crudos en sus vidas personales. Pero la Biblia nos asegura que tenemos una esperanza viva en nuestro corazón. Por eso hay mucha gente
que no sabe cómo reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque nunca han puesto su esperanza en el Señor. Nunca han meditado en la palabra de Dios. Y a muchos de ellos se les llegó a testificar, se les llegó a hablar del evangelio, se les llegó a invitar a la iglesia. Posiblemente algunos ahora que estamos atravesando esto reaccionaron. Porque yo no dudo que esta pandemia también ha servido para que otros vengan al conocimiento del evangelio. Para que otros se arrepientan y quieran vivir una relación esperanzadora con el Señor Jesús. Amados, es difícil expresar palabras a un corazón desesperado, especialmente cuando la vida golpea donde más le duele a la gente. Allí es el tiempo para decirle que hay una esperanza viva. Allí es el tiempo para decirle que no todo se acaba con la muerte, sino que Cristo sigue en su trono y que Él ha vencido a la muerte. La siguiente cosa que quiero dejar en su corazón en este día es que nuestra esperanza viva es segura. El apóstol Pedro, hablando en esa primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, dice estas palabras: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro, hermanos, en este texto recalca la naturaleza segura de nuestra esperanza. Dice que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, Pedro está diciendo, nuestro lugar en el cielo está reservado para nosotros y somos guardados para el cielo por el poder de Dios. La palabra guardados en el versículo 5 es una de las palabras más fuertes del Nuevo Testamento. Quiere decir estar bajo la guarnición de un ejército, como un ejército circundante. Dios ha prometido guardarnos a nosotros y ayudarnos todos los días, desde ahora hasta la eternidad. Y esta promesa es firme. Dios no falla en su promesa. No es como cuando nuestro esfuerzo terrenal nos deja a nosotros vacío. Ponemos toda nuestra fe en un equipo, por ejemplo, deportivo, y cuando pierde el campeonato, lloramos, porque pones tu fe y creencia en algo temporal y en algo vacío. Hay gente que se pelea por defender a su equipo deportivo, a su partido político. Otros invierten todo su tiempo en un candidato político. Mi abuela era una priista de corazón y ella siempre andaba en las campañas y animaba a la gente a que votara y no le hablara mal del PRI, porque usted era su enemigo número 1. Y el PRI nunca hizo nada por ella, pero todo su empeño estaba puesto en un partido político. Y murió mi abuela con la esperanza de ver un cambio en México que nunca ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque todo eso es vano. Hay mucha gente que discute puntos políticos de México y ni vive allá. Y posiblemente se va a morir en los Estados Unidos. Y eso es como poner la esperanza en las cosas de la tierra. Y el apóstol Pablo dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. No estés discutiendo por cosas terrenales. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos ciudadanos de aquí. Somos ciudadanos de la patria celestial. Nuestra fe debe de estar en el cielo, hermanos. Debemos de estar esperanzados en esa resurrección, en esa venida, en ese arrebatamiento, en esa promesa eterna de Jesucristo. Y el apóstol Pablo agrega un texto más en Colosenses 3, 1 al 4. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. No se preocupe por las cosas de la tierra, porque esas van a pasar y no sirvió de nada. No pelee por nada de eso. Un día va a decir usted, ¿para qué le fui a ese equipo chuco que no sirvió de nada? ¿Ya? ¿Para qué le fui yo o me agobiaba tanto por ese candidato? ¿De qué va a servir? Eso no sirve de nada. ¿Sí? Ponga sus ojos
en las cosas de arriba, porque ahí es donde está guardada y segura nuestra esperanza. Algunos diremos, oiga pastor, esto es bueno y lindo y me alegro de mi futuro en la eternidad, pero lo cierto es que tengo que enfrentar la semana que comienza. Tengo que volver a un trabajo estresante. Tengo que volver a una situación en mi hogar que me ha dejado frenético. Tengo que volver a vérmelas con esta enfermedad. Tengo que volver a pagar mis cuentas. ¿De qué manera mi esperanza en cuanto a la eternidad va a determinar alguna diferencia en mi vida ahora? Bueno, de esto es esencialmente de lo que trata el resto de la primera carta de Pedro. En el siguiente versículo, en los versículos 6 y 7 de ese capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El apóstol Pedro no está diciendo el hecho de que tengamos una esperanza firme en el cielo no es razón por la cual los problemas se van a acabar. Es más, cada uno de los que estamos aquí tenemos por lo menos un problema diferente, 2, 3 y algunos hasta 5 o 10. Todos tenemos problemas, pero tenemos una esperanza viva y esa esperanza está firme. Y los problemas sobre la tierra, el apóstol Pedro dice que son temporales. Por eso dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, van a ser temporales. Esas dificultades no van a ser para siempre. De hecho, por ahí hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Y nadie lo puede aguantar si existiera. Así que la realidad es que los problemas no son para siempre. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Que la esperanza nuestra, que la fe nuestra se purifica por medio del fuego. ¿Cuál es el fuego? Son las pruebas, son las dificultades, son los problemas, es la pandemia, es la enfermedad, es el contagio, es la dificultad económica. Todas esas pruebas están purificando nuestras almas. Esas pruebas están comprobando que verdaderamente usted y yo somos hijos de Dios y que nuestra fe está puesta en el Señor. Por eso dice que vale mucho más que el oro al ser acrisolada. Por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nos espera una semana de pruebas, eso es cierto. Y posiblemente esta semana sea peor para muchos que lo que fue la anterior. Pero dice la Biblia que serán diversas y que serán por un tiempo, porque es necesario que nuestra fe y esperanza, que vale más que el oro, sea aprobada. En otras palabras, no se termina todo hoy a menos que sea la voluntad de Dios. Así que mientras que sigamos con vida aquí, las pruebas van a seguir. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Jesucristo se revele. Mientras tanto, tenemos que continuar luchando, que sin duda el Señor Jesús está más cerca que el día que nosotros creímos. Así que, hermanos, aquí es donde vinimos a cargar la escopeta esta mañana. Póngale todos los tiros que pueda a su escopeta y cárguela bien, porque el enemigo de nuestras almas nos está esperando allá afuera. El enemigo de nuestras almas va a seguir probando nuestras vidas y va a enviarnos dardos de fuego que él carga, como son las pruebas y las dificultades que le pueden hacer perder la esperanza que tiene usted en Jesucristo. Por lo tanto, tómese de la mano del Señor fuerte y no intente soltarse. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a soltar. El único que puede intentar soltarse es usted. Aférrese a la mano del Señor. Los problemas no son fáciles. Tenemos que aprender a sobrellevarlos. Pero si nos tomamos de la mano del Señor y nuestra fe está firme y nuestra esperanza está clara y comprobada que está firme en el cielo, usted y yo podemos seguir adelante. Y el Señor nos va a llevar de victoria en victoria en Cristo Jesús. Le voy a invitar a que oremos un momentito en esta mañana y agradezcamos al Señor por el mensaje de su palabra. Padre bueno,
Esta mañana bendecimos tu santo nombre, Señor. Estamos muy agradecidos por tu fidelidad. Estamos muy agradecidos por tus cuidados. Como lo hemos venido diciendo en las últimas semanas, somos un pueblo, Señor, privilegiado. Un pueblo, Señor, que a pesar de todo lo que ocurre, aquí estamos de pie, firmes en ti, seguros en ti, confiados en ti, Señor, guardando nuestra esperanza viva en ti, a pesar de todas las dificultades y las pruebas que estamos viviendo y experimentando. Esta mañana, Señor, oramos por cada persona, por cada hermano en la fe que está siendo probado, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su salud, en sus dificultades diarias, Señor, en su economía, en todo lo que esté atravesando. Padre, sosténnos de tu mano. Ayúdanos a aferrarnos a esa esperanza viva que tenemos, a esa esperanza segura que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a sostenernos de tu mano constantemente, a orar unos por otros, a interceder en medio de las dificultades. Padre, y si aún hubiese alguien que no ha puesto su esperanza en ti, Señor, que esta mañana pueda tomar esa decisión. Si usted nos está escuchando por medio de las redes sociales o aquí en este lugar y nunca ha puesto su esperanza en Cristo y esta mañana le gustaría poner su alma en las manos de Dios, te quiero invitar a que repita esta oración de fe conmigo y le diga así a Jesús: Señor Jesús, en esta hora yo te declaro a ti mi único y suficiente Señor. Creo con todo mi corazón que tú moriste por mí. Te pido perdón por mis pecados y te invito a que vengas a mi vida y entres en mi corazón. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. Yo hoy te confieso como mi único y suficiente Señor y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, el perdón de mis pecados. Gracias, bendito Dios. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu iglesia. Bendícela, guárdala, protégela, Señor, y ayúdanos para mantenernos firmes en la fe que tenemos. Que cada día nuestra esperanza en ti crezca, Señor, y que podamos seguir tomados de tu mano. Que todo honor, gloria y honra sean solo para ti. Oramos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan una linda semana y los esperamos la próxima semana.